Buenas noches. Mi nombre es Yuridia Cepeda, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la UNADEM y el día de hoy vamos a hablar del fenómeno globalizador y cómo se vincula este con nuestro entorno. En este caso hablaremos de la zona norte del país. Primero que nada empecemos por definir qué es la globalización. Todo el mundo hemos escuchado este tema, pero pocos nos hemos puesto a analizar realmente cuál es su significado. Pues globalización significa, como su nombre lo dice, global. Es decir, significaría un crecimiento en las actividades sociales, económicas y culturales. Por ejemplo, si yo quiero viajar a otro país, con este proceso, y como se está dando el fenómeno como tal, sería muchísimo más sencillo. En realidad lo es, y lo vemos todos los días. Muchísima gente conociendo otros países. Otro de los ámbitos es el económico. Y aquí definiremos otro término, que se llama integración económica. La integración económica esto se refleja en tratados como el Tratado de Libre Comercio, que se firman entre países para evitar o disminuir los aranceles. Y esto nos lleva a definir un nuevo término, que es arancel. El arancel es un tipo de impuesto que se cobra por ingresar mercancía de otros países. Ok, ahora hablemos de los países latinoamericanos, como lo es México, que también son conocidos como naciones subdesarrolladas. Sabemos y conocemos el término, pero no sabemos en realidad qué es lo que significa ser un país subdesarrollado. Un país en vías de desarrollo quiere decir que no tiene una economía tan sólida como el Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, sobre todo como el bloque de la Unión Europea, que cuenta con 27 países aproximadamente, donde ellos tienen un libre comercio. Quiere decir que tanto sus mercancías como sus tradiciones y su gente transita libremente por todo este bloque de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de la globalización. Una de las causas más importantes pues es la mejora de los transportes. Facilita el traslado de mercancías y de personas a escala mundial. Otra de las causas de la globalización es la ideología neoliberal, que se puso en práctica en países como México y otros más en Latinoamérica. Una causa más pues es el progreso de las telecomunicaciones. Hoy en día sabemos que podemos estar en contacto con personas en cualquier parte del mundo en fracciones de segundo. Una más sería la generalización del sistema capitalista, es decir, el consumismo basado en la propiedad privada, la libre competencia, entre otras, y obviamente el deseo de alcanzar mayores beneficios. ¿Cómo funciona la globalización? Bueno, la globalización funciona intercambiando mercancías, capitales, servicios, información, tecnología, gracias a la eliminación de barreras comerciales y a la creación de zonas de libre comercio entre países. Uno de estos ejemplos sería la Unión Europea, como lo mencionamos anteriormente. Ok, ¿cómo funciona esto en la frontera de México? Sabemos que podemos transitar libremente por nuestro país y aunque no del todo es la globalización ni el beneficio que nos trae pertenecer a la zona norte del país, debía suponerse que el proceso globalizador nos permitiría un libre tránsito entre Estados Unidos y México, no solo de mercancías, sino también de personas, cultura, tradiciones, etc. Aunque esto no es así, hay algunos beneficios que aprovechamos, como lo son la diferencia de precios. No sé, por ejemplo, si yo produzco si soy productora de cierto mercancía y para esta mercancía necesito cierta materia prima que en México elevaría el costo del producto final y en Estados Unidos estaría un poco más económico la materia prima, esto disminuiría de a gran escala pues el costo del producto final y por ende me traería mayores beneficios, ¿verdad? ¿Cómo funciona la globalización en el ámbito social? No sé, pongamos un ejemplo. Cuando un grupo de 10 países se reúne para ver un partido de fútbol, no sé, hablemos de un mundial,
¿sí? No sé, cerca de 30 países se reúnen para ver un mundial de fútbol. Aquí tenemos un gran intercambio social y cultural, sobre todo. Ok, ahora veamos las consecuencias. Una de las consecuencias más importantes es el incremento de la competencia al interior de entre las naciones y regiones rivales, debilitando los lazos de la solidaridad hasta espacios del territorio nacional que están en desventaja. Hablemos de, no sé, Chiapas, estados del sur o del centro que están en gran desventaja en comparación con los países del norte. Bueno, y finalmente llegamos a las conclusiones. Número uno, podemos tener que la globalización es un fenómeno dinámico, definitivamente está cambiando a pasos agigantados y todo el tiempo. Es decir, evoluciona, se adapta. Y es lo que debemos hacer nosotros como país y como frontera. Otro de ellos es la integración económica, pues aunque tenemos el famoso Tratado de Libre Comercio, hay diversos intereses políticos que permiten un mal funcionamiento de este tratado, por así decirlo. Y la negociación